Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. El justo, por la fe vivirá. Ese principio en la epístola a los Romanos fue lo que el Espíritu Santo utilizó en la vida de Martín Lutero, para hacerle entender que no existe ningún otro medio para el pecador que la fe salvadora en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De ese principio se desprende la teología reformada, la cual enfatiza los méritos de la obra redentora de Cristo Jesús, y la fe como la única forma por la cual podemos ser hallados justos delante de Dios. En este episodio, el Pastor Pepe nos llevará por Romanos capítulo 5 y versos del 1 al 5 para mostrarnos los beneficios que tenemos al ser justificados por medio de la fe. Escuchemos la segunda parte del mensaje titulado La importancia de la justificación. Vamos a tratar la importancia de la justificación y los beneficios de ser justificados por la fe. Y vamos a verlo primeramente. El primer beneficio lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 1 del pasaje que acabamos de leer. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Así que el primer beneficio que tenemos por medio de Jesucristo es la paz con Dios. La paz de que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Aquello que dice Pablo en unos versos más tarde, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos paz con Dios, paz de saber que tenemos vida eterna, pero también paz de que hemos sido reconciliados con Dios. Bendito el Señor. Hemos sido reconciliados con Dios. Dice: también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos separados de Dios. Había un abismo que nos separaba entre nosotros y Dios. Y en Cristo Jesús estableció el camino para nosotros ser reconciliados con Dios y hallar vida eterna. Luego, somos recipientes de la salvación gratuita, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el Señor. Así que sabemos que es vida eterna, reconciliación con Dios, salvación gratuita, y tenemos la paz. Eso es resultado de ser justificados. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Luego, tenemos acceso a Dios. En la primera parte del segundo versículo dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y cuando hablamos de tenemos entrada por fe a esta gracia, lo está diciendo en una manera personificada. La gracia es el favor inmerecido de Dios de extenderse hacia el pecador sin merecerlo. Eso está claro. Pero la gracia, cuando estamos en la gracia de Dios, estamos en una relación personal con aquel que es toda gracia, aquel que es el objeto de toda gracia, aquel que se extiende hacia nosotros, y es por medio de Jesucristo. De manera que por medio de ser justificados tenemos acceso
a Dios. Y cuando tenemos acceso a Dios, tenemos entrada a la gracia. Y dice una cosa, y esto es importante. Dice, esa gracia no es pasajera. Esa gracia no es una temporada de nuestras vidas. No es una etapa de nuestras vidas. Sí, había una etapa de mi vida que yo corría 5 millas de lunes a viernes y los sábados corría 10 millas. Eso es una etapa de mi vida. Pero la gracia, el tener entrada a la gracia es algo permanente. Y por eso Pablo dice claramente, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes. Luego, beneficios de ser justificado por la fe. La segunda parte del versículo 2 dice, y nos gloriamos. Y cuando hablamos de gloriarnos, de nos gloriamos, no significa jactarnos, nos jactamos, nos enorgullecemos, ¿verdad? Y en eso yo lo revisé en otras versiones, en otras traducciones. Dice, nos regocijamos. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, hermano, hermana, Dios te pone en el lugar de gozo. Dios te pone, te sitúa, te ubica en gozo. ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros indiscriminadamente o inmaterialmente de cuánto tiempo llevamos en el Señor, perdemos esa perspectiva. Perdemos la perspectiva del gozo del Señor. Entonces, siendo salvos, siendo creyentes, siendo ministros del Señor, ¿cuántos pastores, entre ellos este servidor, hemos experimentado depresión en algún momento de nuestras vidas? ¿Cuántos cristianos no han? O sea, eso no discrimina si uno es pastor o no. Mis hermanos, yo lo siento. Si esto que le estoy diciendo lo ha desilusionado, pues lo siento. Pero yo soy tan redimido por la sangre de Cristo Jesús como tú lo eres. Yo soy tan necesitado de la presencia de Cristo Jesús como lo eres tú. El rol mío es distinto al tuyo, lo sé. Pero somos delante del Señor, somos iguales. Y por eso es que les digo, el estar en esa posición nos permite disfrutar del gozo, porque ¿saben una cosa? No importa lo que estemos pasando, sabemos que nuestro Dios es fiel y Él nunca nos va a traicionar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Pero sabemos también que nuestro Dios ha derramado su perfecto amor en cada uno de nosotros y nos da la facultad, el haber derramado su amor en nosotros nos da la facultad para nosotros amar y amar y amar a lo que no es amable, amar a lo imposible de amar, amar y perdonar aquello que para nosotros, por nuestra naturaleza, motu propio, nos es totalmente imposible. Entonces, nuestro lugar en gozo ocurre en la medida en que nosotros podemos decir que en Cristo Jesús mi vida está escondida en Cristo Jesús y que el costado de Cristo, de su costado brotaba agua y sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? De su costado es nuestra protección. El agua, que es tipo de la palabra de Dios, y la sangre, que es tipo del precio que Él pagó por ti y por mí. Eso es nuestra protección. Y eso, nosotros nos arraigamos nuestras vidas en esa realidad de Cristo Jesús. Y entonces Dios pone un gozo contagioso en nuestras vidas. Por muchos años yo estaba que no podía sonreír. Me costaba trabajo sonreír. ¿Y sabe qué es una cosa? Descubrí que Dios
Mi plenitud completa. La plenitud significa el yo estar completo. El yo estar, no necesitar absolutamente más nada, ni más nadie, sino a Cristo Jesús en mi vida. Y si Cristo Jesús es suficiente en mi vida, entonces, Señor, eso, mi gozo está completo en Él. Y entonces hay gozo, hay un gozo irradiante, hay un gozo contagioso de saber que nuestra vida le pertenece a Él, de que no hay nada que nos pueda separar de Él. Ups, por poco. Y hay gozo, tan gozo que por poco se cae esto. Nos pone en un lugar de gozo. Pero también nos pone en un lugar de gozo porque en otro tiempo estábamos separados de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Pero eso era en otro tiempo. Pero nos da un gozo de saber que ahora ese gozo redentor en Cristo Jesús por medio del conocimiento de la gloria de Dios, 2 Corintios 4:6, ese es mi versículo de vida. Pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En la Reina Valera dice en la faz de Jesucristo, es lo mismo, en el rostro. O sea, el conocimiento de la gloria de Dios. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, él podía ver el costado, él podía ver, Dios se reveló otras partes del cuerpo, pero no podía ver su rostro. Porque si veía el rostro de la gloria de Dios, moría. No podía. Y el pueblo, Moisés tenía que subir y el pueblo quedarse abajo, ¿verdad? Había una separación. Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús, el conocimiento de la gloria de Dios nos es accesible. El conocer la gloria de Dios, conoces la gloria de Dios, conoces la gloria de Dios. He visto tu gloria, derrama, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Me amas como padre, como hermano, me amas como hijo. Oh Señor, derrama tu gloria como tú lo prometiste, como tú lo dijiste. Aleluya. Y que conste que yo no sabía que iban a cantar ese cántico hoy. Bendito el Señor. En la esperanza de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo dice en el versículo 3, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en el sufrimiento. Y cuando hablamos de tribulación o hablamos de sufrimiento, no estamos hablando de inconveniencias. O sea, cuando estamos hablando, y esto es un ejemplo bien trivial, ¿verdad? Cuando yo estoy, Señor, dame un estacionamiento cerca de la sombrita para que mi carro no se caliente mucho. Y de repente yo llego ahí y es gracias, Señor, pero viene otro carro y se mete. Eso no es sufrimiento, eso es una inconveniencia. Eso no es. Eso es solamente un más rato. ¿Ve? Pero el sufrimiento va a formar tu carácter. La palabra dice que si fuera necesario ¿verdad? Que seas probado, pases por muchas pruebas, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado. Primera de Pedro 1:7. Dice que el sufrimiento, las tribulaciones, produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Fíjense que una cosa lleva a la otra. La tribulación produce paciencia. ¿Saben una cosa? Job era un hombre que conocía la ley. Un hombre religioso, un hombre que conocía las tradiciones, un hombre que hacía sacrificio por el pecado de sus hijos y fue quebrantado.
Y pasó, ¿verdad?, por toda esa trayectoria del libro de Job, pero al final Dios utilizó eso para producir paciencia y para probar. La paciencia prueba, para probar su carácter, fortalecer su carácter, para que Job cayera de rodillas. El Señor conocía, son cosas maravillosas que yo desconocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios desea darse a conocer a tu vida. Nosotros creemos que conocemos a Dios, pero realmente no lo conocemos del todo. Es poco lo que lo conocemos. Dios es mucho más grande y Dios desea darse a conocer. Así que nos gloriamos, nos gozamos. Ese gloriarse no es jactarse, es regocijarse. Nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios y en el sufrimiento, en la tribulación. Luego dice el apóstol Pablo, en Santiago capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Hermano, hermana, si tú estás pasando por una tribulación, regocíjate en esa tribulación, porque Dios está tratando contigo. Si las cosas son peaches and cream, si las cosas son como el merenguito de la panetela, del cake, entonces preocúpate, porque eventualmente va a llegar la prueba. Pero si tú estás pasando ahora mismo por tribulación, Dios quiere formar su carácter en tu vida, y eso ocurre a través de las pruebas. Dios quiere formar el carácter de Cristo a través de ti, pero Dios te hace una promesa. No solamente quiere formar su carácter, Él quiere asegurarte, darte la seguridad de que Él no te abandona, de que tú le perteneces a Él, de que Él está contigo, de que Él te ama, de que Dios no te está haciendo pasar por pruebas porque tú has pecado y te estás castigando. No, eso son consecuencias, eso es otra cosa. Las pruebas se pasan porque Dios quiere. Es como Dios quiere. Cuando tú has atravesado la prueba, cuando sales de esa prueba, cuando termina ese periodo de prueba, entonces hay un gran gozo de saber que tú miras hacia atrás. Dios ha sido fiel, Dios me ha sostenido, Dios me ha levantado, a mí nada me ha faltado. Si tu prueba es el desempleo, Dios te ha puesto, Dios te hace sensible para ver esos pequeños detalles, esas pequeñas bendiciones, aquello que llamamos pequeñas bendiciones, pero que son bendiciones de Dios día a día. Y Dios provee, es todo provisión. Si tu prueba tiene que ver algo con la salud, tú puedes entonces decir: en medio de mi salud, de mi quebranto de salud, tú me sostienes. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por causa del Cristo Jesús que vive en mí. ¿Saben una cosa? Nosotros muchas veces recitamos como el papagayo Filipenses 4:12, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fíjate lo que Pablo está diciendo, desde dónde Pablo lo escribió. ¿Saben? Nosotros tuvimos la oportunidad hace varios años de ir a Roma y vimos en el Foro Romano las ruinas. Está el Coliseo, está la corte romana y las ruinas de lo que era la civilización romana. Y en medio de eso había una prisión. Esa prisión se llama Mamertina. Y en esa prisión fue la última prisión donde Pablo pasó. Y nosotros, ¿verdad? En esa prisión tú entras, ¿verdad? La fachada la han restaurado y demás, pero la fachada se ve moderna y demás porque la han restaurado, pero cuando uno ve por dentro, es una prisión bastante oscura, bastante fría. ¿Has estado allí? Y es en un sótano. Y Pablo estaba en cadena bajo unas condiciones infrahumanas.
Aquí se quejan de que el sistema carcelario de los Estados Unidos, que eso es como un infierno. Eso no es un infierno. Yo estuve 10 años y 10 años de voluntario en el sistema carcelario y créanme, ellos tienen comida y le pagan los estudios y todas esas cosas. Pablo, nananina, Pablo estaba sufriendo. Él dependía. El mismo Pablo, él escribía a Timoteo que deseaba verle. Estaba solo. Y ahí, en medio de eso, Pablo decía, regocijaos en Cristo. Otra vez dijo, regocijaos. Los tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, en sus prisiones. Cuando uno está en ese lugar, y visita ese lugar, entonces uno se da cuenta la perspectiva. Ya la forma en que leemos la escritura tiene otra perspectiva, otro matiz, porque ya trasciende de la letra y uno ve, wow, Pablo lo escribió desde ahí, en cadenas, en prisiones, con un frío. Le pidió a Timoteo que le mandara un abrigo porque tenía frío. Le pidió que le mandaran los papiros para poder seguir escribiendo. Entonces, cuando uno ve esa realidad, la prueba, y si la prueba te lleva hasta la misma muerte, sabes que hay fruto más allá de la muerte, trasciende todo eso. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La prueba, hay un gozo muy grande, así como cuando la mujer da a luz y siente esos dolores de parto, pero luego que da a luz, ese dolor se olvida. En el caso mío no se olvida porque mi mujer me jaló la camisa y me la rompió, ¿verdad? Eso no se olvida, a mí no se me olvidó. Pero el dolor, el gozo es más grande que el dolor. Atraviesas la prueba y Dios ve la fidelidad de Dios. Gloria al Señor. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Fíjense una cosa, dice la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Saben una cosa? En la nueva versión, en the New Living Translation, dice, and this hope will not lead to disappointment. Esta esperanza no conducirá a la decepción. En la Nueva Biblia de las Américas dice que la esperanza no desilusiona. La esperanza de Dios, la esperanza, es, como decíamos la semana pasada que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esa esperanza no avergüenza. Nuestros amigos van a ver que nosotros tenemos esperanza. Hemos puesto la esperanza en un Dios. Hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y ellos se van a burlar de nosotros porque hemos puesto nuestra esperanza en algo que ellos no pueden concretizar. Y obviamente no lo pueden concretizar porque no han nacido de nuevo. Pero esa esperanza no avergüenza y esa esperanza no desilusiona. Al contrario, esa esperanza nos fortalece aún más en Él. En medio del gozo por la esperanza de la gloria de Dios y en medio del sufrimiento. Entonces luego, el amor de Dios ha sido derramado. Su perfecto amor por nosotros es la fuente de esa seguridad en la esperanza en Él. Si Dios no te amara a ti, tú no tendrías un lugar donde poner tu esperanza. Pero Dios te ama. Y su amor es tan grande. Y ¿saben una cosa? El amor genera amor. Tú no puedes amar por ti mismo. Tú no puedes tomar la iniciativa y amar. Pero el Espíritu Santo que vive en ti, por el Espíritu Santo que nos fue dado, nos permite reconocer que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Que su Espíritu Santo en nosotros nos da la facultad para poder elevar nuestros afectos hacia Dios y a la vez extender ese amor a las demás personas. Entonces, resumiendo, beneficios de ser justificado por la fe. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a Dios y tenemos gozo en Dios. Y el llamado que Dios quiere hacer en esta tarde, mientras los músicos pasan adelante,
es que atesores lo que Dios ha hecho en ti. Este mensaje, no lo tomes como un mensaje de domingo, qué lindo habló el pastor. Cuando me dicen a mí, pastor, qué lindo estuvo el mensaje, qué lindo, sí. No, yo no vengo a dar un mensaje lindo. Desde luego que la palabra de Dios es preciosa, pero yo no vengo a dar un mensaje lindo. Pero yo vengo a ser portavoz del consejo de Dios por medio de su palabra. Y yo oro para que Dios cale lo profundo de tu corazón por medio de su Santo Espíritu y la palabra. Y si tú estás pasando por un tiempo de tribulación en este momento, órale a Dios para que Dios derrame su gozo en ti. Recibe la paz del Señor en medio de tu aflicción. Que la paz de Cristo Jesús aplaste toda aflicción. Pablo mismo lo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así de seguro estaba Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su amor ya ha sido derramado en nosotros y nos ha dado la victoria. Romanos 8. Es la paz, el gozo, la seguridad de tener acceso a esa entrada a la gracia de Dios que nos hace libres de toda condenación por el pecado del pasado. Dios no lo mira. Dice que en Isaías dice que yo deshice como nube, escucha esto, yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, y te invita: vuélvete a mí. Yo deshice como nubes porque yo te redimí. Y eso Isaías lo está diciendo proféticamente 600 años antes de que Jesús viniera como hombre a este mundo. Nunca dudes que en Cristo Jesús has sido hallado cubierto con la justicia de Dios y por lo tanto tienes acceso a Dios. Justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y en las tribulaciones. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.